tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en este video. Tenemos aquí con nosotros a Guillermo Vela Monforte, director general de Vester Consultores, y a Gerardo Vela Monforte, director de operaciones. Es un gusto estar con ustedes y hablarles de este tema que es tan importante, que es sobre hacer un diagnóstico operativo en sus empresas. Bienvenidos, Gerardo, bienvenido Memo, ¿cómo estás? Gracias, Pati, un gusto estar acá con todos. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, realmente me gustaría enfocar esta plática hacia cuál es la importancia verdaderamente de hacer un diagnóstico operativo. ¿Cuál es el valor? No sé si alguien pueda iniciar aclarándonos esta pregunta. Pues, Guillermo, ¿empiezo yo? ¿Empiezas? Sí. Bueno, realmente... Bueno, pues definitivamente algo importante que tienen que ver las empresas al hacer un diagnóstico, pues es que pueden saber cómo se encuentran en sus diferentes áreas. Muchas veces cuando pensamos en que tenemos que mejorar algo, pues nos centramos solamente en esa parte que tenemos en la mente de lo que tenemos que mejorar. Y a veces no sabemos que hay otras áreas que podrían estar incluso peor, o hay otras áreas que están siendo motivo o razón como una causa raíz de lo que queremos atacar, ¿no? Entonces, un diagnóstico nos da una visión completa de lo que puede estar sucediendo en la organización. De manera, a resumen, es lo que te puedo decir. Ok. Y Gerardo, ¿tú me puedes aclarar específicamente cuáles son las áreas que se tocan en este diagnóstico? ¿Estamos hablando de toda la empresa completa o solamente al decir que es un diagnóstico operativo es solamente el área de operaciones? Pues mira, Pati, se puede abordar de diferentes maneras, ¿no? Como decía Guillermo hace un momento, puedo estar sintiendo que la empresa está muy bien, que funciona perfectamente. Pues a lo mejor los números financieramente no están mal y tengo buenas ventas y todo, y pues creo que voy bien. Sin embargo, cuando entramos ya con herramientas y con metodologías adecuadas a revisar la operación de la empresa, notamos que si bien los resultados son aceptables, hay muchas fugas que se están dando, ¿no? Hay huecos, hay áreas ocultas, oscuras, donde la misma dirección, el consejo de administración, el dueño, no se da cuenta que tiene pérdidas y pérdidas muy importantes en muchos casos. Entonces, cuando hablamos de hacer el diagnóstico, pues lo importante o lo más adecuado es poder abarcar la mayor cantidad de áreas de la empresa y verlas realmente como un todo, ¿no? Cómo interactúan entre sí. Como decía Guillermo hace un momentito, a veces creemos que el problema está en un área en específica, pero cuando observamos y empezamos a jalar el hilito de por qué está habiendo esos problemas en esa área, necesariamente vamos viendo que otras cosas que ocurren en otras áreas tienen un impacto al final en el problema principal de la empresa. Entonces, lo mejor es verlo como un todo, ¿no? Si bien podemos enfocarnos principalmente en un área operativa, por ejemplo, al final tenemos que revisar información de diferentes áreas para darnos cuenta de en dónde están esas pérdidas, ¿no? Y es sorprendente, de verdad, lo que se llega a encontrar uno cuando hace un diagnóstico con las herramientas adecuadas, ¿no? Lo hemos visto en nuestra experiencia, como empresas que creían que estaban funcionando extraordinariamente, encuentran que hay grandes agujeros que se pueden ir tapando y esto da como resultado mejores resultados al final. Sí, me imagino que, bueno, aquí las empresas es donde se dan cuenta que no están precisamente en el nivel que estaban y entonces hay un ojo externo, el llamadísimo ojo externo viene y les dice nuevas áreas de oportunidad. Memo, ¿me podrías... Definitivamente, Pati, con esto que acabas de comentar, incluso, y lo que estaba comentando Gerardo, en muchas ocasiones el éxito que tienen muchas empresas, sobre todo de varios años, a veces se convierte en su principal enemigo, porque la empresa tiene suficientes utilidades, el dueño o el director del negocio está bastante contento con cómo le está yendo en su empresa, sobre todo si es una empresa pequeña o mediana. Okay. A veces
ha llegado a donde ni siquiera él se imaginó poder estar y tener el nivel de satisfacción que tiene con respecto a su empresa. Y no por eso quiere dejar de crecer. O sea, él puede seguir esperando crecer, pero le va muy bien y pues se ha colocado, como decías tú, ya en cierto nivel en cuanto a la calidad de su producto, en cuanto a las utilidades que recibe principalmente y en cuanto a la satisfacción que él mismo siente con respecto a su negocio. Eso se puede convertir en su principal enemigo porque puede sentir que su empresa está marchando muy bien. Entonces, un diagnóstico le puede abrir los ojos porque aunque esté ganando, aunque tenga utilidades, podría estar dejando también de ganar mucho. Podría tener muchas pérdidas y muchas áreas de oportunidad y deficiencias que ni siquiera le han pasado por la mente, ¿no? Entonces, un diagnóstico empieza a tener ese tipo de beneficios para él, para el propio dueño, para la propia dirección de la empresa, que pueda salir a la luz otros elementos que no habían tomado en cuenta y que pueden hacer que la empresa sea más eficiente. Entiendo. Sí, permíteme, Pati, agregar algo a lo que dice Guillermo, ¿no? Que está muy interesante porque si ya entramos un poco a lo metodológico de los diagnósticos, que es lo que aportamos nosotros como despacho, tener las metodologías adecuadas para encontrar dónde están las áreas de oportunidad. Típicamente, de acuerdo a la filosofía, al pensamiento del Lean Manufacturing, que es una de las líneas que utilizamos para hacer diagnósticos, el 95% de un proceso no agrega valor, típicamente, como están diseñados los procesos y los mecanismos de operación de las empresas normales. 95%, imagínate, o sea, la ratio de valor, o sea, realmente la agregación de valor en un proceso típico en esas empresas que acabamos de decir, cuyo dueño siente que está muy bien la empresa y que está teniendo éxito, no en empresas con problemas, en empresas exitosas, solo el 5% del proceso tiene agregación real de valor. Es impresionante. Entonces, tenemos un 95% de áreas de oportunidad, aún en empresas exitosas, en empresas que están operando con ganancias, que están operando en números negros. Entonces, hay un enorme área de oportunidad en cualquiera de las empresas, de cualquiera de los que nos están escuchando en este momento. No, está muy interesante ese dato y yo creo que parte de nuestra audiencia son altos ejecutivos en donde estoy segura que también estarán pensando, ok, bueno, y en términos económicos, Gerardo, Memo, ¿alguien de ustedes me podría contestar cuál sería ese beneficio? ¿Hasta dónde podría yo ganar un beneficio económico, hablando en porcentaje, porque yo sé que dependerá de industria y de proceso en proceso, pero algún número que nos puedan compartir para darnos cuenta qué tan importante es hacer este tipo de diagnósticos y por supuesto vendrán las mejoras posteriores, pero ¿cuál sería la aspiración en cuestión de ahorros económicos? No, puede Mira, ser. ahí sí le quiero robar la palabra a Gerardo porque precisamente ayer estábamos escuchando y repasando pues las opiniones de varios de nuestros clientes que hemos tenido a lo largo de estos 27 años que llevamos como Vesster. Okay. Y uno de ellos mencionaba que la planta que tienen aquí, que no voy a decir nombres para no quemar a nadie, pero la planta de producción que tiene en Mérida es una planta gemela de una planta que se puso en el centro del país, del mismo material y productos que hace esa planta o que fabrica esa planta. Y la única diferencia que había entre esa planta gemela y la de aquí de Mérida eran precisamente los análisis y los procesos de una cultura de calidad que ya se había logrado implementar en esta organización aquí en Mérida. Y que es el director de operaciones de la planta, él mismo menciona que esta diferencia en la cultura de calidad le hacían estar un 40% arriba en la producción y en el nivel de productividad de su planta gemela en el centro del país. Entonces,
este tipo de diagnóstico sientan las bases para una diferencia de ese tamaño, ¿no? Hasta podría llegar a ese tamaño en cuestiones del impacto económico que puede tener para una organización. Entonces, no sé si Gerardo quiere completarlo. Sí, no, digo, y esto no es una opinión, Pati, que podamos decir nosotros, ¿no? Sino que es el testimonio real de un director de operaciones de una planta muy grande, donde ya se implementaron con el acompañamiento de Vestar, donde están implementando procesos de mejora a partir de un diagnóstico como que contamos. Hay dos cosas importantes financieramente hablando, ¿no? Ya que preguntas de impacto económico. Una es la utilidad, ¿no? Y la otra es el flujo, el tiempo del ciclo de caja. Entonces, cuando uno mejora operaciones utilizando metodologías adecuadas, ambas cosas se ven impactadas de manera contundente. Mejoras el ciclo de caja, o sea, mejoras tu recuperación, o sea, tienes más retorno de inversión, más vueltas a tu capital, y por otro lado también ganas más dinero porque reduces desperdicios operativos. Entonces, impacta en los dos indicadores financieros principales la mejor operación. En tu tiempo de recuperación, tu tiempo de ciclo de caja y en tu porcentaje de utilidad, en cuánto dinero te queda, porque tus costos bajan. Porque al diagnosticar tus operaciones, identificas los principales desperdicios que pueden hacer. Y hablar del tema de desperdicios a veces puede ser un poco, suena un poco alarmante para algunos directivos e incluso se defienden y dicen, no, es que en la empresa no tenemos desperdicios, ¿no? Cuidamos mucho los desperdicios, porque hay una idea muy limitada de los desperdicios realmente. Se llega a pensar que el desperdicio únicamente es lo que se tira, la mierda de la producción, ¿no? Y de regreso a la filosofía de manufacturing, los desperdicios son mucho más amplios, nada más tirando. Es todo lo que no agrega valor. Y como decía yo hace rato, el 95% de los procesos de un proceso típico no agrega valor. ¿Por qué no agrega valor? Porque tenemos un montón de desperdicios. Por ejemplo, tiempos muertos, por ejemplo, pasos innecesarios de un proceso, por ejemplo, movimientos innecesarios de personal, por ejemplo, la merma física del producto, la falla, los errores, lo que es el producto que sale malo, los defectos o rechazos, pero también tenemos graves problemas de inventarios, por ejemplo, de inventario de materia prima y de inventario de producto terminado. Y es producto que se queda ahí asentado. Perdón, y es dinero asentado que no se está moviendo. Entonces, ahí impacta tu flujo de caja tremendamente, ¿no? Transportes innecesarios. En fin, cuando uno entra ya con la mentalidad Lean, de Lean Manufacturing, a identificar todo lo que no agrega valor dentro de cómo estamos operando en la empresa, es impresionante el impacto económico que se puede llegar a tener. O sea, esto que comentaba este directivo, hablaba del 40%, yo me atrevería a decir que ya, digo, esto no se logra evidentemente en 3 meses, esto ya estamos hablando de un proceso, pero ya que se implanta una cultura de calidad, de mejora de procesos, de excelencia operacional, yo me atrevería a decir que el 40% es poco. O sea, el impacto económico puede llegar a ser mucho más que eso cuando ya tenemos un proceso de implementación de una cultura que parte de la identificación clara de dónde están esos huecos, esas áreas de oportunidad que comentábamos al principio, que te ayudan un diagnóstico a identificarlas. Qué interesante, la verdad. Y seguramente una de las preguntas que se estarán haciendo nuestra audiencia es, ¿cuánto dura este diagnóstico? Porque hoy en día lo que menos tiene uno es tiempo, ¿no? Y sí le gustaría saber rápidamente dónde están mis áreas de oportunidad para rápidamente también empezar a reducir esos costos o ampliar ese margen de utilidad del que estamos hablando, ¿no? Bueno, definitivamente el tiempo que nos puede llevar a hacer un diagnóstico depende principalmente de dos elementos. El primero es el tamaño de la organización y el segundo es, pues, qué tan avanzados estén en la organización con respecto a cuestiones básicas. Por ejemplo, que si ya tienen o todavía no tienen su sistema general de procesos, si ya tienen o todavía no tienen toda su estructura organizacional claramente definida, si tienen o todavía no tienen una estrategia a la cual se enfocan y a la cual siguen.
Entonces, depende mucho de qué tan avanzados estén con respecto a varios tipos de información que tenga en la empresa. Pero bueno, podemos decir que en promedio un diagnóstico puede durar alrededor de un mes si tomamos un promedio, ¿no? Evidentemente hay empresas que si tienen muchas cosas, pues el diagnóstico les servirá para llevar a la organización a un nivel de desempeño superior, que es nuestra propuesta de valor. No importa dónde estés, en Vestel estamos comprometidos con llevarte a un nivel de desempeño superior. Entonces, va a depender de esto y en muchas empresas lo que hacemos es que después del diagnóstico que nos lleva aproximadamente un mes, pues hacemos planes anuales para ir viendo que vayan avanzando. Y nosotros acompañamos con ese compromiso a que la empresa avance. No solamente te hacemos el diagnóstico y te lo dejamos ahí, sino que con esa base podemos acompañarte para que tu empresa vaya llegando a un desempeño superior. Muy bien, pues se me hace muy interesante. Es como tener un doctor en casa, ¿no? Que constantemente esté checando tus niveles en todos los sentidos, haciendo que tu operación permanezca de forma saludable y pues siempre con vías a mejorarla, ¿no? Que ese sería el objetivo principal. Pues básicamente eso es todo por hoy. Les agradezco muchísimo. Sí, Antes de que cortes, déjame hacer un comentario más ahorita que hiciste claro. digo, cuando comentas lo del doctor en casa, ¿no? Y haciendo alusión a esta situación que ahorita nos está tocando vivir en estas fechas, ¿no? Lo del coronavirus. Pues retomar ese ejemplo y decir la importancia de un diagnóstico. Ahorita que estamos viviendo el coronavirus, pues no se deja de insistir que la mejor forma de estar tranquilo es estar saludable, ¿no? O sea, si tienes tú tus niveles adecuados de azúcar, de colesterol, si haces ejercicio, si te alimentas sanamente, Claro. pues se ha insistido mucho en que no tienes realmente mucho de qué preocuparte. O sea, probablemente te contagies, pero lo más seguro es que sea una enfermedad que te va a dar malestar los días y se acabó. Entonces, lo más importante es saber cómo estás. O sea, en México nos está afectando mucho el coronavirus porque muchísima gente no sabe los problemas de salud con los que vive todos los días. Los que ¿Ok? tiene, sí, de acuerdo. Que tiene. Entonces, el diagnóstico es esto, ¿no? En tu empresa. O sea, puedes creer que estás muy bien. Entonces, mucha gente a lo mejor puede creer que de salud está muy bien y le pega una enfermedad como el coronavirus y se pone grave porque resulta que era hipertenso, que tenía diabetes a lo mejor y no sabía que vivía con esas enfermedades, ¿no? Se sentía bien. Es lo mismo en la empresa, ¿no? El empresario puede creer que está muy bien, puede creer que su empresa está muy saludable y marcha bien, pero ¿qué pasa cuando se contagia de coronavirus, ¿no? Cuando la empresa tiene un problema en alguna parte en particular, entonces en ese momento nos damos cuenta que no estábamos tan bien como creíamos. La importancia de un diagnóstico es la misma que en tu salud personal. Tienes que saber realmente cómo estás. Entonces, pues, animamos a las empresas a que pues, quieran revisarse realmente, identificarse las oportunidades y luego hacer planes de acción para mejorar su salud corporativa. Ese comentario. Sí, sí. Me encantó tu ejemplo. Muchas gracias, Gerardo. Memo, antes de cerrar, ¿algún otro comentario? Pues bueno, estamos para servir a todos nuestros clientes. Vemos a lo largo de estos años de experiencia de Vestel que las empresas generalmente esperan hasta el final, como buenos mexicanos, ¿no? Para tratar de mejorar algunas cosas. La recomendación es que cuando estén bien, es momento de checarse antes de que sea tarde. Entonces, empiecen a checarse desde ahorita, empiecen a revisarse, vamos a trabajar juntos en fortalecer las empresas yucatecas, en fortalecer las empresas mexicanas, que realmente necesitamos mejorar la economía. Tenemos que, como empresarios solos, ¿no? Estamos solos, hemos visto en muchas, sobre todo ahorita en este coronavirus, que estamos solos y que nosotros tenemos que ser los que tomemos este toro por los cuernos y fortalecer nuestras empresas. Ponemos nuestros servicios a su disposición para fortalecer su organización. Muy bien, pues muchas gracias, Gerardo, muchas gracias, Memo, y gracias a ustedes por ver este spot. Estaremos sacando
nuevos spots también. Si tienen alguna sugerencia, se las vamos a agradecer, nos las hagan favor de llegar. Y pues bueno, eso es todo por mi parte. Mi nombre es Patricia Fonseca y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Gracias.